Miremos hoy la importancia de los acentos. Los acentos obedecen básicamente a si colocamos tildes o no colocamos tildes de acuerdo al tipo de palabra que utilicemos. Tengo un ejemplo que encontré en internet que me pareció muy gracioso, que es este que está aquí en la pantalla, que dice bebés y mamás gratis. No es lo mismo que bebés y mamás gratis. Y ahí se da uno cuenta de que si uno lo acentúa diferente, pues tiene problemas y puede significar otra cosa completamente diferente. El vínculo se encuentra acá para que ustedes lo reconozcan, no es una información que yo me haya inventado. Lo importante es que ustedes se aprendan esto que tengo en esa tablita. Nosotros tenemos realmente varios tipos de palabras, dependiendo de dónde hacemos el acento, si en la última sílaba, en la penúltima o después de la penúltima. Cuando le hacemos en la última sílaba el acento, entonces llamamos las palabras que son agudas. Y las que la tienen en la penúltima se llaman llanas o graves. Y después de esa vienen las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Las palabras agudas van a tener tilde si nosotros o la palabra termina en vocal, en N o en S. Repito, las palabras agudas tienen tilde siempre y cuando terminen en vocal, en N o en S. Y las palabras graves o llanas son lo contrario completamente. Las palabras que terminan en otras, en consonantes o que no sean N o S, llevan tilde. Entonces, si ustedes hacen esa contraposición, no van a tener dudas. Y por último, las esdrújulas que llevan en la tercera sílaba o las sobredrújulas que la llevan en la cuarta, siempre tendrán tilde. Esa es la más fácil de todas. Porque, por ejemplo, la palabra esdrújula precisamente es esdrújula. Lleva el acento de la tercera sílaba de derecha a izquierda y va a tener tilde. Entonces, si nosotros memorizamos las dos opciones anteriores, la de agudas y llanas, no vamos a tener problemas con las tildes básicamente en ninguna palabra. Bueno, hay algunas excepciones, pero tenemos entonces que eso. Aprendámonos esta tablita, revisémosla un par de veces y si no la aprendemos ya no vamos a tener mayor dificultad. Entonces veamos algunos ejemplos. Mira, aquí tengo, no los vamos a ver todos porque va a ser muy largo, pero tengo por ejemplo palabras agudas, algunas con tilde, otras sin tilde. Por ejemplo, perdiz. Entonces recuerden que si termina en vocal en N o en S, tienen tilde. Como perdiz no termina en ninguna de esas opciones, no tiene tilde. La mayoría de verbos que son en pasado, como perdió, durmió, gozó, viajó, etc., casi todas tienen tilde. Hay que mirar entonces aquí, por ejemplo, tengo nació, fijé, cayó, etc. Entonces las agudas, los verbos que terminan normalmente en pasado, muchos de ellos son con tilde. Tengo más ejemplos. Solución. Ah, bueno, mire, por ejemplo, esta es una opción que es muy fácil de recordar. Las que terminan en ción, como solución, civilización, canción, etc., tienen tilde. Entonces, acuérdense de algunas y hacen ustedes el análisis e inmediatamente van a encontrar si tienen tilde o no. Por ejemplo, aquí tengo lombriz. Asesinó es un verbo que está en pasado, etc. Registré también está en pasado. Mira, aquí lo tengo. Bueno, ahí tienen algunos casos. Las llanas o graves son lo contrario. Si terminan en consonante o que no sea N o S, tienen tilde. Aquí terminó árbol, terminó eh, en consonante, por lo tanto tiene tilde. Árbol. Comía, haciendo comía, son tres sílabas. Aquí tengo la palabra grave también. Tomas, termina en consonante, esas cosas, ahí tienen que mirar muy bien eso, tienen que de pronto acordarse, algunas de pronto me puedo, ángel, eh, tendrán ahí lápiz, tendrán muchas, ¿no? Túnel, débil, apóstol, María, bueno, ahí tienen algunas opciones para saber cuándo tienen ustedes que acentuarla o no. Y decíamos que las esdrújulas todas tienen tilde, entonces va a ser muy fácil. Por ejemplo, catálogo, miércoles, ánade, médico, para los que tienen profesión similar a la salud, etc. América, didáctico, intrínseco, etc. Todas música, fósforo, todas ellas tienen tilde. Y por supuesto que las sobredrújulas también. Algunas tienen una variante que ya miramos, que son las que terminan en mente. Aquí tengo ágilmente, dócilmente, explícamelo, cuéntamelo y llévenselo. No tengo muchas sobredrújulas, pero este listado ustedes lo pueden mirar con más detenimiento, devolviendo el video,
y mirando en cuál de ellas se pueden ustedes equivocar. Bien, hay una particularidad en el español y es que los monosílabos en general, dice la Real Academia de la Lengua, que los monosílabos no se tildan, pero hay unos que sí. Entonces me metí en los que sí tienen tilde o no tienen tilde, pero que tienen esa variante. Y es básicamente cuando existen dos palabras que tienen significados diferentes. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el de sin tilde y el de con tilde, o el él sin tilde y el él con tilde, etc. Entonces, voy a mirar algunos ejemplos sencillos para que ustedes se den cuenta. La palabra más, la palabra mi, la palabra se, la palabra sí, la palabra te y la palabra tú. Este último, por ejemplo, este penúltimo que tengo acá es muy fácil porque el té que tiene tilde es el té que uno toma en taza, cuando uno toma con agüita. Y el otro té, ese té no tiene tilde. Pero se van a dar cuenta ustedes de algunos de ellos, inclusive casi que por la forma en que lo pronunciamos, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, de recuerdos a su hija de mi parte. Ese de tiene tilde. Y si le digo, hace pajaritas de papel, aquí tiene una acepción y es que es un sustantivo. Y entonces es de la letra, aquí aparece, ¿no? Bordé la letra D en el pañuelo, de la letra D, ¿no? Bien, aquí tienen algunas palabras que ustedes se van a dar cuenta. Esto sí sería bueno que lo miren ustedes en la RAE. Aquí lo tengo, mire. Se llama RAE.es. Eso es Diccionario Panhispánico de Dudas. Y aquí cómo se aplica la tilde. Esos son tal vez los que más problemas le pueden dar a uno. Entonces, por favor, verifíquenlos. No voy a mirar todos, pero pues algunos hay que mirarlos. Por ejemplo, dámelo a mí. Ese tiene tilde, ese mi tiene tilde. Y cuando hay la nota musical, no. Entonces, si yo digo, por ejemplo, esta canción comienza con mi, con la nota musical, pues no va con tilde. Y así sucesivamente van a encontrar ustedes una serie de situaciones parecidas. Este sí, veamos este sí que de pronto puede ser interesante. Tardó varios días en dar el sí al proyecto. Vive encerrado en sí mismo. Sí, estoy preparado. Ese sí tiene tilde en los tres casos que comenté. Y en otros, si será bobo, si está lloviendo, etc. Si llueve, entonces ahí no tiene tilde. Bueno, pueden mirarse, darse cuenta de otras que tienen excepción. Esa me pareció particular que tienen en cuenta, o deben tener en cuenta, porque es la que a veces le toman un poquito el pelo a uno. Bien, y aquí tengo algunas que son de frecuente uso erróneo, que es así de pronto valdría la pena mirarlas un poco. Y en ocasiones uno tiene que mirar es de dónde proviene la palabra. Por ejemplo, nosotros vamos a ver enseguida este caso, pero miramos aquí. Aquí tengo tres palabras, la palabra haya con y, la palabra haya con elle o con doble L, y allá que tiene tilde al final. Ya. Entonces observemos que son tres versiones, ¿no? Este haya es del verbo haber, este allá es del lugar, allá en ese lugar, y este haya es del verbo hallar. Entonces, haya el resultado de ese problema. Aquí dice, por ejemplo, haya y haya no existen. Vale. Allá está mi coche. El haya es un árbol de otoño. Lo que haya pasado es cosa de ellos. Este es del verbo haber. Bueno, tiene que hay veces pensar un poquito para saber cuáles tienen o cuáles tienen H y cuáles no tienen H. Bien, aquí tengo dos expresiones que es haber separado y sin H y haber unido. Aquí es del verbo, por supuesto, ¿no? Y este es el de ver, pero de mirar. Entonces, a ver si miras por dónde vas. El otro es otro después de haber tenido una hija. Y aquí tengo aún con tilde y aún sin tilde. Estamos en mayo, aún no es verano. Aún si voy en manga corta. Perdón, aún así voy en manga corta. Aquí tengo, por ejemplo, estas tres versiones. Aquí también tienen que ver con el verbo haber. Este ahí es de lugar y ahí es una interjección. Cuando uno se queja que se golpeó, por ejemplo, y se pegó un golpe. En mi trabajo hay muchas mujeres del verbo haber. Ahí tienes tu coche aparcado, de lugar, ¿no? Ese ahí. Ay, me has quemado con el cigarrillo. Ese es un dolor ahí que está uno quejando. Y estas no existen, para que las tengan en cuenta acá. Aquí tengo las versiones de por qué, tres versiones. ¿Por qué separado con tilde? La segunda, el qué. ¿Por qué unido? Y por qué unido y con tilde. Veamos las tres acepciones. ¿Por qué separado y con tilde? Es porque es una pregunta. El por qué unido es porque es una respuesta.
Y por qué unido y con tilde es solamente en el caso cuando uno responde el porqué de algo. Dígame el por qué usted llegó tarde. Ese va unido y va con tilde en la E. Bien. Entonces aquí tengo tres casos. ¿Por qué has madrugado hoy? Pregunta. Porque tenía que hacer un viaje. La respuesta. Tenemos que averiguar el porqué de su comportamiento. Ahí está la opción del porqué que decía yo. Es del verbo haber. He estado de vacaciones con él. Como Pablo e Irene son hermanos. Y que estamos, que estamos aquí, es una interjección. Bueno, aquí también a del verbo haber, la palabra a y a con ah también, que es una interjección. Ha venido tu hermana, del verbo haber. ¿A qué ha venido tu hermana? Y vale, por, por su bolso. Esto es una expresión muy española. La expresión a por su bolso es a por ellos o cosas así, que significa ir hacia un lugar. Esa expresión a y es muy común en España. Bien, haz del verbo haber, haz tus deberes, por ejemplo. ¿Has hecho los deberes hoy? Y guarda un as bajo la manga, la carta de naipe que uno utiliza. Aquí está el sino y el sino. Entonces, cuando uno habla de sino es el destino, ¿no? Entonces, no hablo de él. Bueno, el sino de contraposición también, ¿no? No hablo de él, sino de tu hermano. Si no te levantas antes, no llegarás. Y aquí tengo, que este también lo ve uno a menudo por ahí con los muchachos, que ve uno que el tubo, que es el tubo por donde va agua o algún tipo de gas, por ejemplo, el tubo de escape y el tubo del verbo tener. Entonces, el humo salía del tubo de escape y él tuvo su primer hijo a los 29 años. Aquí tengo tres versiones de rayo o rayó y rayar. Dibuja una raya con el lápiz. Ahí está raya, que es con la letra Y. Raya el queso con el rallador, que ustedes conocen el queso rallado. Un rayo cayó del cielo, el rayo que estábamos hablando hace un ratico. Rayo el tomate sobre la pasta. Si tuviera tilde acá, es rayo el tomate sobre la pasta, pues no es el caso. Rayo mi nombre de la lista. Y no te rayes por tus problemas. Esto debe ser una expresión un poco menos frecuente. Y están las versiones con la letra L y con la letra Y. Vaya, vaya y vaya. Cuanto más temprano vaya, menos cola haré. Del verbo ir. Vaya vestido más bonito llevas. Ahí tienes también. El jardín tiene las vallas pintadas de verde. Esas vallas son esas famosas pancartas que uno ve en las calles que hacen publicidad a menudo, ¿no? La uva es un tipo de valla. Se refiere a un tipo de fruto. El mi y el mi con tilde, y el tú con tilde, y el él con tilde. Mi perro es de color marrón. Ese mi va sin tilde. A mí me gusta el queso azul. Va con tilde. Tu casa está más cerca, está muy cerca. Tú eres más alto que tu padre. Aquí va con tilde ese tú. El coche está aparcado allí. Va sin tilde. Él es Mateo, el hermano de Ana. Que era algo de lo que habíamos mirado en la diapositiva anterior. Aquí tengo cayó o cayó y callo o cayó. Le pidieron que no hablase más y se cayó. Tras el empujón, él cayó al suelo, del verbo caer. Y aquí es del verbo callar. Los zapatos le han hecho un callo. Yo no estoy tan seguro de este. Me gustaría que lo miraran ustedes en internet, pero creo que este está mal. Yo creo que este callo está equivocado y de pronto se puede referir más como a los callos de la Florida o algo así. Por favor verifiquen este y nos damos cuenta del error, ¿vale? Entonces miren ese, porque pues yo veo que aquí hay un error. Los zapatos le han hecho un callo, yo diría, con doble L. Por favor verifíquenlo y antes me cuentan en clase. Sí y sí. Si vienes te invito a cenar. Pregunté si podía ir y todos me dijeron que sí. Ese último sí tiene tilde, las otras no. Sobre todo separado y sobre todo junto. Sobre todo, sea amable y educado.
Colocó el sobre todo para cubrir el traje. Recuerden que esto era muy frecuente para los maestros que se ponen encima de su ropa normal, se colocan algo para protegerse. Eso es un sobre todo. Solo y solo. Esa es una versión que normalmente cuando uno lo busca por internet dicen que el solo va sin tilde. Pero aquí hay dos versiones también que me gustaría que verificaran muy bien, y sobre todo con la RAE. Yo la busqué ya, pero pues no les quiero decir el resultado. Está solo en su casa, no hay nadie. Solo venga para recoger, solo vengo para recoger mi bolso. Observen que aquí sí tiene tilde. Hecha y hecha. La tortilla está hecha con huevos. Echa aceite en la sartén. Ese es del verbo echar. Y tendría que pensarlo como qué conjugaciones acá. Está conformado por huevos, diría más o menos, ¿no? Recuerden que la expresión IVA se refiere a un impuesto que tenemos nosotros de algunos productos, mientras que este IVA con B es del verbo ir. Entonces, iba para su casa cuando le llamaron. El IVA del teatro está muy alto y este IVA con H no existe, ¿no? Bien, aquí tengo plural del imperativo. Salid sin correr. Nosotros casi no usamos esto, así que creo que podemos saltarnos, ¿no? Decimos aquí que los días y los meses, que se lo había comentado de pronto en algún video previo, que los días y los meses, si no comienzan la palabra, en español van sin mayúsculas, ¿de acuerdo? Y aquí, pretérito perfecto, que es me dijiste que no y estuviste en casa ayer. Creo que aquí no sería tan importante eso, pero me interesan más las otras opciones que hemos mirado. Por favor, trabajen sobre eso y miramos porque nos va a servir mucho para corregir nuestra ortografía. Básicamente, la atención fundamental es estar pendiente de si una palabra tiene un significado o no. Y cuando eso ocurre, pues vale la pena ir a la RAE.es, que lo voy a escribir por acá para que ustedes lo tengan, www.rae.es, que es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que le permite a uno dirimir aquellos problemas de palabras que de pronto pueden sonar o parecerles a uno diferentes. Bueno, eso es todo, compañeros.